alegría estar con ustedes en esta tarde y qué privilegio de verdad estar con los santos de Dios y santas de Dios de Santa Marta. Increíble, así es. Con temor y temblor estar delante de un escenario como este, donde están los santos de Dios, tan valiosos para Dios que costaron el precio más alto que se pueda pagar por un ser humano, que es el precio de la sangre de Jesús, donde tuvo que vincularse Dios, su Hijo, entregarse por cada uno de ustedes, valiosos hijos de Dios, amados de Dios, en los cuales Dios se complace, dice la Escritura, de los cuales cuida como la niña de sus ojos. Bien, esta tarde vamos a tratar de un tema bien interesante y que nos atañe a todos, ¿no? Ustedes sabían que tienen un Dios emotivo. A veces nos presentan a un Dios tan serio como que opacan todas las emociones que puede haber entre nosotros. Y nos parece que Dios, si de pronto nos ve medio emocionarnos, de pronto no es tan espiritual emocionarnos tanto. Pero Dios es un Dios emotivo. Y esa parte emocional de Dios, cuando hizo al hombre, incluyó dentro del diseño del hombre esa parte que son las emociones. Vamos a hablar cómo tener emociones equilibradas. Hablar un poco de qué nos dice la Escritura acerca de cómo manejar esas emociones y cuál fue la razón por la cual Dios puso esas emociones. Esa es la gran verdad. Por la cual usted y yo experimentamos culpa, por la cual usted y yo experimentamos ansiedad, por la cual usted y yo experimentamos depresión, por la cual usted y yo experimentamos todos estos factores emocionales que Dios incluyó cuando hizo y diseñó al ser humano. A veces nos parece que una vida sin emociones de pronto sería esta mejor, ¿no? Ojalá no tuviéramos ansiedad para no estar a veces tan tensos, tanto estrés, tantos cuatro, ¿verdad? Gracias. A veces pensamos que de pronto sería mejor no sentir miedo. A veces pensamos que mejor sería no experimentar dolor. Qué aburrido de pronto experimentar dolor. Yo no sé si no existiera el dolor cuando duele la cabeza y nos manifiesta que hay un problema que hay que solucionar, o cuando el apéndice duele y nos habla de que hay que ir al quirófano para que haga un procedimiento a fin de que no explote ese apéndice, contamine el cuerpo y terminemos muriendo. A veces pensamos que no hay una razón de ser de esas emociones. Y es lo que quiero hablar un poquito esta tarde, de qué es lo que dice la Escritura acerca de las emociones, acerca de por qué Dios las puso en nosotros, cuál es el fin de esas emociones en nosotros, cómo operan esas emociones, cómo manejar esas emociones y cómo mantener un equilibrio emocional dentro de esa realidad con la cual Dios nos ha diseñado. Es bien interesante que cuando el Señor nos hizo y cuando nos diseñó, el esquema con el cual Dios nos formó, ¿sí?, puso estas características. Algunos definen las emociones, dice, hay cosas que usted y yo podemos controlar, aquello que nuestra cabeza es la que lo determina. Usted dice, yo quiero venir hoy a la reunión, y viene a la reunión. Usted dice, yo quiero almorzar, y va y almuerza. O sea, hay cosas que están en su control y en mi control. Y la Escritura dice que lo que está en nuestro control son nuestras creencias. Es algo que usted y yo podemos decidir. Cuando Dios nos habla, usted y yo decidimos si le creemos o no le creemos. Está en nuestro control. Cuando nos hablan de Dios, de que es el camino, la verdad y la vida, cuando nos hablan de que Dios es la respuesta para nuestro ser, cuando nos hablan de que todos estos factores que están allí en la Escritura manifiestos, ¿sí?, que son lo que determinan en lo cual usted y yo creemos, esos factores están bajo nuestro control y son nuestra responsabilidad.
Todo lo que está bajo nuestro control es nuestra responsabilidad. Y esta mañana les compartía de que las responsabilidades que Dios nos delega, cuando a veces nosotros queremos soltárselas a Dios, porque creemos que Él es el que debe manejarlas, Dios no las va a asumir por nosotros. Dios nos va a devolver esas responsabilidades, porque son responsabilidades que Dios ha establecido. Dios fue a la cruz, tenía que morir en la persona de Jesús por nosotros, entregó su vida, hizo todo lo que requería, porque no lo podía hacer sino Él. Realmente la redención y todo el plan redentor de Dios, en el cual incluye a su Hijo Jesucristo, no podía ser hecho sino dentro de esos factores. Tenía que venir Cristo y ser verdadero Dios y verdadero hombre para podernos rescatar, porque venía a tomar nuestro lugar. ¿Por qué tenía que ser verdadero Dios? Porque los estándares de Dios son tan altos y son las exigencias de Dios. Dios exige santidad perfecta. Dios exige justicia perfecta. Y eso no lo puede cumplir sino ¿quién? Dios. Y esa es la realidad por la cual tiene que venir Dios para transferir al ser humano la santidad de Dios, la justicia de Dios y la redención de Dios. Esa es la responsabilidad de Dios. Nadie más la podía ejecutar. Nosotros no podíamos hacerlo. Estábamos separados de Dios. Pero hay cosas que Dios estableció en nuestra responsabilidad. Y es allí donde Dios nos da un libre albedrío, que es el que nos permite tomar una decisión frente a la oferta que Dios nos hace. Nosotros tomamos la decisión y esa decisión sigue nuestra responsabilidad. Cuando Jesús habla de estar tocando la puerta de tu vida, ¿de quién es la decisión de invitarlo? Tuya o mía, no hay de nadie más. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, lleva todos los pensamientos cautivos a Cristo, resiste a Satanás y Él huirá de vosotros. ¿A quién le corresponde llevar los pensamientos cautivos a Cristo? A ti y a mí. ¿A quién le corresponde resistir al diablo? A ti y a mí. Y no es pelear con el diablo. Es sencillamente resistir la mentira del diablo con la verdad de Dios. Porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo Jesús, lo despojó en la cruz. Lo venció, lo exhibió públicamente. Entonces, en ese orden de ideas, hay elementos que son propios de nuestra responsabilidad. Y cuando usted y yo tratemos de devolvérsela a Dios para que Dios la ejecute, Dios se la va a devolver. Porque no la va a ejecutar. Porque es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Pero volvamos a las emociones. Entonces hemos hablado de que las creencias están bajo nuestro resorte. Están bajo nuestro control. Usted y yo podemos cambiar las mentiras que el diablo nos ha enseñado, nos ha formado, nos ha educado. Las podemos cambiar por la verdad y decidir creer la verdad. Ya no más mentiras, decido creer la verdad. Esas son tus creencias. Y esas creencias están bajo tu control. Es como esas posibilidades de acciones en el cuerpo que usted y yo podemos controlar. Pero en el cuerpo también hay unos movimientos que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, el latido del corazón. Eso no lo controlamos nosotros. Un, dos, digo, bendito sea Dios, porque el día que uno se le olvida, está ahí fuimos. Entonces Dios puso ciertas características en el diseño que nos hizo como seres humanos, que no nos los dejó en nuestro control, porque si quedaran en nuestro control, seguramente que fracasaríamos. Esa es la gran verdad. Entonces puso elementos que son necesarios para nuestra vida, pero los sacó de nuestro control. Y esas son las emociones. Cuando usted está enojado, está muerto de rabia, bravucón, toda esta cuestión porque le hicieron algo, ¿sí? ¿Por qué la gente a veces comete tantos errores y a veces hasta cosas bien críticas? Llega a cometer asesinatos, una cantidad de cosas. ¿Por qué razón? Porque ese elemento que se llama la ira no está bajo nuestro control. La ansiedad, cuando usted está angustiado, estresado, vienen sus amigos y le dicen tranquilo y a usted le coloca a ponerles el sombrero en el asiento. ¿Cómo voy a estar tranquilo? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo lo pudiera controlar, lo controlaría. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca
de estas cosas. La Escritura nos habla de la ira. Y nos habla de la ira como un elemento protector para nosotros. La ira es un elemento de descompresión que Dios ha puesto en nosotros. Es interesante, usted conoce las ollas de presión, ¿verdad? Empiezan a generar una presión dentro de ellas y encima tienen un pistillito. Si usted y yo dejamos que la presión que está teniendo ese elemento exceda la capacidad, ¿qué puede ocurrir? Han pasado muchos accidentes, ¿verdad? Explote y te puede volver una bomba, ¿verdad? Pero para eso le pusieron ese pistillito que cuando usted lo levanta, porque se reposa todo, ¿verdad? Esa es la ira. Por eso la palabra de Dios dice, airaos, nos da la facultad de airarnos. Pero dice, no peques. O sea, tenemos que aprender a manejar ese concepto emocional que se llama la ira. El temor. A usted no le daría, no quiero tener temor por nada, no, y voy y le meto la mano a una serpiente cascabel y me pongo a consentirla, a ver qué pasa. No siento ningún temor, ¿qué puede ocurrir? ¿Y qué? Sencillamente voy a morir. El temor que tenemos de meternos en una autopista donde los coches van a 200 kilómetros por hora es un temor natural y sano. O sea, las emociones nos dan un elemento de protección hasta un nivel en el cual Dios estableció para que se convirtieran en un elemento protector. Cuando desbordan ese nivel es cuando tenemos que entender cómo manejarlas primeramente y en segunda instancia corregir las creencias que están produciendo emociones insanas. ¿Sí? Las emociones son como esos botoncitos que tienen en el coche, ¿verdad? Esas luces que nos indican cuándo está fallando un elemento, cuando no hay aceite, cuando no hay agua, cuando no hay un elemento que está generando problema en el vehículo. Ahora, cuando ocurren esos elementos o esas manifestaciones en el vehículo, usted y yo podemos tomar tres acciones. Una, hacer cuenta de que no ha pasado nada. Y el botoncito mandando los mensajes y usted, aquí no ha pasado nada. No le ponemos cuidado. Esa sería la forma adecuada de manejar estos testigos. Otra acción que pudiéramos tomar es llenarnos de enojo. No, yo no tengo por qué. Y sencillamente reacciono con violencia y normalmente en las reacciones con violencia a los que más herimos son a los que más amamos porque están más cerca. Entonces, ¿qué podría hacer? Golpear al testigo y romperlo. ¿Sería esa la forma adecuada de manejar mis emociones? Y después de que he explotado y he ofendido y he dañado, ahora sí me siento chévere, me siento bien. ¿Sería eso lo mejor? Hay una tercera acción que pudiéramos tomar, que es detenernos, mirar qué le pasa al motor del carro, mirar qué es lo que está pasando en mi vida y sencillamente tomar las acciones pertinentes. Y la Biblia nos enseña a eso. O sea, Dios nos dio las emociones, ¿para qué? Para protegernos y adicionalmente para que podamos detectar varios elementos que vamos a estar viendo a través de este tiempo. Tres acciones que podemos tomar: no reconocer que aquí no está pasando nada cuando sí está pasando y hacerle cuenta de que no ha pasado nada. Lo segundo, reaccionar violentamente. Y lo tercero, parar y detenernos a ver qué es lo que Dios quiere que yo cambie, qué creencia inadecuada hay en mi vida que está gestando una emoción inadecuada. Miren que normalmente usted y yo, cuando alguien nos frustra nuestras metas, ¿sí? ¿Qué sentimos? Cuando usted va al supermercado y hace su cola y adelante va una señora o un señor impreciso, no le funciona el código de barras y tiene que llamar a medio almacén para que le solucionen el problema. Usted sale disparado como un volador sin paro, ¿verdad?
Entonces, hay situaciones y hay reacciones que nosotros tomamos ante situaciones que se nos presentan por la frustración que nos da ese elemento. Pero hemos analizado por qué Dios ha permitido que se dé esa frustración. ¿Será que esas metas que usted y yo estamos propugnando para nuestras vidas y para los nuestros son las metas que Dios quiere para nosotros? Y de pronto esa frustración de metas, ¿sí?, que nos hacen sentir emociones equivocadas, nos permite identificar que no son las metas que Dios tenía para nosotros. En lugar de llenarnos de enojo y de ira, deberíamos cambiar la meta. Se dice que una meta es aquella que depende de Dios y de usted. Cuando haya algo en su vida que dependa más allá de Dios y de usted, ya no es una meta, es un deseo. Uno puede tener muchos deseos. Quisiéramos tener el mejor distrito de Cerfol del país. Es un deseo. Buenísimo, sí, puede ser buenísimo. ¿Pero de quién depende? ¿De Francisco? No. ¿De él? No. Depende de todos ustedes, porque ustedes son el cuerpo de Cerfol. Y donde falla uno, falla el cuerpo. Es interesante. Son deseos y pueden ser buenos deseos. Las metas son aquellas que Dios ha establecido para su vida y para mi vida y que no dependen sino de Dios y de usted. Dios ha establecido metas en la vida para cada uno de nosotros de acuerdo a los escenarios en los cuales Dios diseñó para cada uno de nosotros. En la familia, como esposo, como padre, como hijo, como amigo, como funcionario, como empleado, como profesional. En la Biblia están las metas. No necesita esperar una manifestación extraordinaria de Dios. Pero en la Biblia que le dice que debe ser como esposo. ¿Qué me corresponde hacer? ¿Eso de quién depende? ¿De usted y de Dios? Ni siquiera de su esposa. Porque la meta de ser el esposo que usted debe de ser depende de usted y de Dios y no depende de cómo se comporte su esposa, de lo que haga su esposa, ¿no? Es una meta entre Dios y usted a través de la cual, si usted implementa lo que Dios dice, usted va a ver los resultados de lo que Dios le está ofertando. Y esa es la meta agradable y perfecta que Dios tiene para ti. Dios nunca te va a poner metas que no puedan depender de ti. Nunca. Todas las metas que Dios tenga, que son la voluntad agradable y perfecta de Dios, dependen de Dios y de ti, de nadie más. Como te decía, los otros son deseos, igual pueden ser muy buenos, pueden dar, si yo puedo tener la mejor familia, sí, pero depende de mi esposa, depende de mis hijos, depende de varias personas. Donde falle uno de ellos, falló todo el proceso. Y era un buen deseo, sí. Tener una muy buena iglesia, sí, es un buen deseo. Pero depende de mucha gente. Y en las metas que Dios tiene particularmente para cada persona, depende exclusivamente de la persona y de Dios. Llegar al carácter de Jesús no depende sino de usted y de Dios. Quien debemos trabajar, quien trabaja sobre nuestro carácter, sí, Dios y nosotros, en lo que Dios ha diseñado para nosotros. Y sobre eso es lo que tenemos que trabajar y esa es nuestra responsabilidad. Yo no puedo responder por lo que no es de mi competencia. A veces le echamos responsabilidades a la gente, ¿no? Le echamos las responsabilidades al líder que tiene que responder por toda la feligresía. ¿Quién no? Cada persona es responsable de su crecimiento espiritual. Usted y yo somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Eso no depende de nadie más, sino de usted y de Dios. Y trabajar para que esos elementos se vayan desarrollando en su vida. Las emociones tienen la particularidad de mostrarnos, y Dios las usa, para mostrarnos que hay metas inadecuadas en nuestras vidas, que no son la voluntad de Dios y que debemos de corregirlas. Así de sencillo. Andamos buscando la voluntad agradable y perfecta en todos los elementos de nuestra vida. Miren, la palabra de Dios dice que Dios nos va mostrando la senda de la vida y el camino por donde debemos de andar. La palabra de Dios dice que somos hechura de Dios para planes, para obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Usted y yo estamos aquí desarrollando ese plan de Dios. El mismo Jesús nos dio el ejemplo, yo no vine a hacer lo que a mí me parece. Mi papá, confío tanto en mi papá, que vengo a hacer lo que mi papá planeó para mí.
y no entró en ningún nivel de contradicción con su papá, a pesar de que era Dios. Y miren que Satanás, dentro de las tentaciones que le hizo a Jesús, fue que no confiara en lo que su papá decía, sino que él hiciera lo que a él le parecía hacer, porque tenía todos los derechos para hacerlo porque era Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, pídete, y los ángeles te van a recoger. Seguramente que era verdad, si eso es verdad, lo recogería, pero estaría haciendo cosas que su papá no lo había mandado a hacer. Él venía con un plan definido. El plan de Dios para tu vida y para mi vida es un plan que tiene 3 características: es bueno, es agradable y es perfecto. Créame, Hijo de Dios, cualquier cosa que Dios permite en tu vida es para tu bien, es bueno, agradable y perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, esas emociones a veces frustradas, esas metas frustradas, nos permiten identificar, ¿sí?, metas que Dios no tenía para nosotros. Ni nos pongamos tan bravos con Dios. Las emociones fueron puestas para protegernos. Hablamos del miedo, hablamos de la culpa. ¿Qué tal que usted y yo hiciéramos lo que nos diera la gana? Si atropelláramos a quien fuera y no sintiéramos ni siquiera un sentimiento, por lo menos, de haber cometido una infracción. Sería terrible. O sea, es haber anestesiado totalmente nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, la culpa nos permite saber que cometimos una infracción. Lo que pasa es que cuando yo cometo una infracción, ¿qué debo hacer? Usted se pasó el semáforo en rojo. ¿Qué debe hacer? Ir y pagar. Ir y pagar. Y una vez pague, usted sigue sufriendo de culpa, ¿no? Sencillamente se pagó. O sea, pero la culpa como un elemento nos permite identificar que no podemos hacer lo que nos da la gana, ¿sí? Y que adicionalmente cuando cometemos algo que es indebido, debemos de elaborar efectos correctivos en nuestra vida. Entonces, vemos que la ansiedad que usted siente, por ejemplo, cuando tiene un examen, ¿qué le permite esa ansiedad? Usted se concentra, usted estudia, usted se toma más tiempo, genera una cantidad de acciones en su cuerpo, en sus hormonas, que te permiten ¿qué? Responder de una manera mucho más efectiva ante una decisión o una acción a la cual tienes que responder. Es buena. ¿Dónde está mala? Cuando desborda los límites para la cual fue establecida. Lo mismo la culpa, ¿no? Lo mismo el miedo, lo mismo hemos hablado de la culpa, hemos hablado de lo mismo la ira, ¿no? Entonces todas estas emociones Dios las ha puesto en nuestra vida para protegernos y no están bajo nuestro control. Lo único que está bajo nuestro control son las creencias. Cuando hay creencias insanas en nuestra vida, esas creencias insanas traen a colación emociones insanas. Y creencias insanas, dentro del concepto de la creencia no hay sino 2 principios, que es el principio de la verdad y de la mentira. A veces nos hemos comido mentiras del diablo que ha puesto en nuestra cabeza, y en base a esas creencias que tenemos, estamos generando toda una serie de emociones insanas, ¿no? Y dice que cuando nosotros, en lugar de manejar las emociones como Dios nos invita a manejarlas, sino las manejamos, no le ponemos el cuidado y no actuamos conforme Dios nos dice que actuemos, ¿qué hacemos? Dice, le damos lugar a ¿qué? A Dios. Si no vayan a la carta a los Efesios donde dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo, no le den lugar a ¿qué? Al diablo. Si leemos 1 Pedro 5, del 6 al 8, dice, echa toda tu ansiedad sobre él porque tiene cuidado de ti. Dice, no le den lugar al diablo que anda como león rugiente buscando a quién. Y les compartí esta mañana que ese texto que está en la Biblia está en un contexto que es en el contexto de la ansiedad. A veces lo usamos para muchas cosas, pero si usted y yo vamos a analizarlo tal cual exegéticamente está en la Biblia, ese texto de la Biblia está dentro del contexto de la ansiedad. Dice, si yo le puedo dar lugar a Satanás, Satanás puede utilizar la ansiedad para dañarme, para deteriorarme a través de ese elemento. ¿Cuánta gente no está llena de cantidad de problemas físicos? ¿Sí? Porque este cascarón lo que hace es recibir toda esa problemática. Se dice que la gran cantidad de las enfermedades del hombre son problemas psicosomáticos que
mandamos sobre quién, sobre el cascarón. El cascarón tiene sus límites y terminamos dañando y destruyendo lo que Dios ha diseñado y ha puesto para nuestras vidas, ¿verdad? Lo mismo pasa con el temor, la culpa. El apóstol Pablo, por allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo, creo que 1, versículo 10-11, dice que él confiesa, que él pide perdón, ¿sí? Para no darle lugar a quién, al enemigo, a Satanás. Entonces, como elementos de protección que Dios nos ha dado, debemos de considerarlas valiosas. Dios es un ser emocional. Usted ve que Jesús, Dios es celoso. La palabra de Dios dice que Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Jesús lloró cuando oraba por Jerusalén, lloró. O sea, Dios es un Dios emocional y esa característica la puso en el ser humano. ¿Para qué? Para mostrarnos, ¿sí?, a nosotros dónde debemos corregir nuestras creencias que están produciendo emociones insanas. Y también nos enseña a manejarlas. Si usted y yo vamos a la escritura, encontramos a mí hay dos casos que se me hacen muy interesantes. Es el caso del profeta Jeremías, por allá en Lamentaciones 3. Jeremías estaba pero toteado de la angustia que estaba viviendo y le estaba echando toda la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. A usted y a mí nos ha pasado. Quiero tomar un poco venimos a Lamentaciones en el capítulo 3 y mirar lo que dice Jeremías ante la situación que está viviendo. Lamentaciones 3. Dice Jeremías: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿Qué está diciendo Dios? Usted sencillamente cogió y me estaba toqueando para lado y lado. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. ¿Qué había en el corazón de Jeremías? Amargura, rabia, frustración, molestia. ¿Y a qué le estaba cantando la tabla? A Dios. Me dejó en la oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. O sea, usted ni siquiera me escucha. Todo ese cuento que usted hace y dice que no está siendo una realidad para mi vida. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como un oso que acecha como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio de todo mi pueblo, burla de todos ellos todos los días. Me llenó de amargura y me embriagó de ajenjo. Mis dientes quebró con cascajo. Me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Hasta ahí, ¿qué ha hecho Jeremías? ¿Qué dirían los psicólogos y los psiquiatras? Una catarsis. Estaba bien tipo, enojado, rabioso. ¿Cómo le podía ir a decir a Dios que estaba toteado de la risa? ¿Cómo le podía decir a Dios cosas que no eran ciertas dentro de su realidad? ¿Saben una cosa? Parte de la sanidad que hay y de lo que Dios trata con nuestras vidas acerca aún de nuestra vida emocional es permitir que esas emociones que no son sanas, ¿qué pasa? Salgan. ¿Qué pasa cuando tú tienes una infección en tu dedo o en tu brazo? ¿Sí? Y el médico llega a usted y dice: no, pobrecito, inconsensible, y ese bracito, no, el médico llega y come, les picha, y ¡pam!
¿Qué pasa? Sale la materia. Cuando Jeremías estaba sacando toda la amargura, el enojo, la molestia, la incomodidad que había en su corazón, y Dios entendía la realidad de Jeremías y permitía que eso fuera, porque eso era parte de la sanidad que Jeremías requería en su proceso de tener emociones equilibradas. Luego, cuando usted se pase por situaciones complejas, recuerde a Jeremías y vaya donde Dios y diga las cosas como son y como las está viviendo. No le eche mentiras a Dios, porque si empieza a decirle cosas a Dios que no son ciertas, ¿cómo le puede decir más? Si Dios sabe la realidad de lo que está pasando en su vida. Pero miren lo que dice también Jeremías. Dice, llega un momento donde, después de que él hace la catarsis, dice que él reflexiona. Eso es lo que dice la Escritura. Él reflexiona. Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Después de que hizo la catarsis, dice, tuvo la capacidad de volverse lúcido para pensar. Cuando él estaba emocionalmente cargado, no era lúcido para pensar y debía sacar todo lo que había dentro de él. Eso es lo que dice la Escritura que debemos de hacer. Cuando usted y yo no hemos hecho la catarsis delante de Dios, no delante de nadie más, Dios hace todo un proceso de sanidad, de descanso y de reposo, y cuando usted reposa sus emociones, usted se vuelve lúcido. ¿Para qué? Para cambiar su creencia. Y entonces Jeremías dice, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Y mire cómo cambia las mentiras que él tenía en su cabecita. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Interesante, aquí vemos a Jeremías ya cambiando ¿qué? Su creencia. Pero yo solamente puedo cambiar mi creencia cuando mis emociones están ¿qué? Decantadas. O sea, toda esa catarsis es una realidad y lo enseña la Biblia. Tan lo enseña la Biblia que Dios dijo a Jeremías, mi querido amigo, capítulo 3 de Jeremías, tome nota. Y lo puso. ¿Y es espiritual? Sí, es espiritual. Es espiritual. Entonces Dios nos enseña a manejar nuestras emociones cuando usted y yo estemos cargados por cargas emocionales. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacer cuenta que no pasa nada? Y aguantar usted y dice, yo como soy espiritual, aquí no ha pasado nada. Nada. Y anda para arriba y para abajo, tensionado, amargado, frustrado. ¿Y qué será que pasa que Dios no responde? Que no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Qué me corresponde hacer? Ir delante de Dios y hacer esa catarsis. Decirle las cosas como las estoy sintiendo y las estoy viviendo, porque eso es parte de la limpieza y de la sanidad que Dios está haciendo en mi vida para sanar emociones que no son adecuadas en mi vida. Y me enseña el método para hacerlo. Les voy a contar otro caso. Vamos a ir al Salmo 109 a ver al rey David. Cuando lo vea va a decir, uy, puede ser. No puede ser que eso sea tan espiritual. Dice el Salmo 109 lo siguiente. Está hablando nuestro amigo, el hombre que fue conforme al corazón de Dios. Imagínense. Dice el Salmo 109 lo siguiente. Ese rey David dice, han hablado de mí con lengua mentirosa. Miren cómo empieza a hablar. Con palabras de odio me han rodeado, pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Miren lo que le está diciendo que le haga a la persona que le estaba haciendo sentir eso. Cuando fuere juzgado, que salga ¿qué? Yo no le veo nada de misericordia ahí. No. Y su oración sea para qué. Imagínate, la oración que es para Dios, dice sea ¿para qué? Para pecado. Sean sus días pocos, o sea que se muera lo más pronto posible. Tome otro su oficio, o sea que fracasa en la habilidad que tiene. Sean sus hijos huérfanos, imagínate. Sean sus hijos huérfanos y su mujer, ¿qué? Viuda. Y uno dice, uy,
sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se les apodere de todo lo que tienen. O sea, si tienen deuditas, que les quiten toda la plática que tengan, todos los recursos. Y extraños saquen su trabajo. Que no tenga quien le haga misericordia. Que no haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Imagínate, ni siquiera se lo vuelven a recordar. Pues. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no es borrado. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordaron de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso. Entonces David lo que hace es rasgar su corazón, dejar que salga de su corazón toda la amargura y la frustración que tenía. Y es tan espiritual eso que el Señor le dijo: tome nota, Davidcito, papel y lápiz, Salmo 109, y póngalo por tierra la palabra de Dios revelada, en la cual Dios enseña a través de las experiencias que han tenido sus hijos, nos enseña a manejar y mantener emociones equilibradas, porque las emociones son un factor de bendición de Dios para nuestras vidas. Pero cuando esas emociones no coinciden con la verdad, sencillamente, ¿qué traen para nuestra vida? Amargura y lamento. Y eso es lo que le pasa a David. Pero si usted sigue leyendo el Salmo 109, más adelante le pasa exactamente lo de Jeremías. Cae en cuenta y empieza a alabar a Dios, a darle gracias a Dios, ¿sí? O sea, se ha producido la sanidad que es necesaria. Las emociones necesitan ser sacadas, deben de ser puestas en el lugar que deben ser puestas, que es en la presencia de Dios, no en otro lugar. No dejemos que nuestras emociones las echemos sobre nuestra gente, porque vamos a terminar dañando a nuestra gente. Y como les decía, normalmente uno termina dañando mucho más es a los que están más cerca, que son a los que más amamos. Y después estamos arrepintiéndonos de una cantidad de cosas, porque es que destruir es muy fácil, construir toma tiempo. Pero destruir es muy fácil. Uno puede acabar fácilmente con una persona con 3 o 4 cosas que le digan. Y normalmente Satanás utiliza eso para dejar una cantidad de mentiras en las personas. ¿Sí? Es que tú eres un bárbaro, es que tú eres no sé qué cuentos. ¿Sí? Y aquí quedó la cosa en la cabeza de la otra persona. Y atacamos ese el carácter de la otra persona, no sus comportamientos, sino el carácter. Y la palabra de Dios nos invita a no atacar el carácter de nadie. Eso es potestad de Dios, el carácter. El que cambia el carácter es el Señor. No, el que trabaja sobre el carácter de nuestra vida es el Señor. Entonces vemos que son 2 casos bien interesantes en la Escritura que nos hablan acerca de cómo manejar de una manera o cómo tener una vida emocional equilibrada. Otra de las cosas que les decía que las emociones sirven es para mostrarnos las metas equivocadas. Cuando hay una meta que no es la meta que Dios tiene para nuestras vidas, téngalo por seguro que no va a pasar lo que usted quiere que pase. Y eso va a traer todo un nivel al cual usted y yo podemos reaccionar. Es revisar si esa meta era la que Dios tenía para mi vida o esa meta no es la que Dios tenía para mi vida. Y las emociones tienen esa facultad de mostrarnos cuáles son las metas equivocadas. Otro de los elementos saca a la luz aquello que nos ha permeado, que nos hace daño. Sacan a la luz esas realidades que nos hacen daño en nuestra vida. ¿Qué debemos de hacer para afrontar? Sabemos qué hacer con referencia a la catarsis. Usted y yo no podemos cambiar las emociones, pero sí podemos cambiar nuestras creencias. Cuando ha hecho lo que hizo Jeremías, lo que hizo David, decanta sus emociones, revise sus creencias que produjeron esas emociones equivocadas. Y esas creencias sí las puede cambiar. Usted y yo sí podemos cambiar las mentiras que el diablo nos pudo haber dejado por la verdad de Dios. ¿Usted es el hijo amado de Dios? Jeremías era un hijo amado de Dios, David era un hijo amado de Dios, pero tenían una imagen terrible cuando sus emociones estaban totalmente alborotadas. Después de que decantaron, pudieron reaccionar, revisar
sus creencias y cambiar las mentiras que habían creído, y esas mentiras que habían creído habían generado emociones equivocadas. Entonces sus creencias usted y yo las podemos controlar, pero no podemos controlar nuestras emociones. Tenemos que tratarlas con el Señor. Ser honestos. No hay cosa para Dios más importante en una relación que la honestidad. Yo creo que en toda relación lo más primordial es la honestidad. A veces ni siquiera los errores que se cometen, sino ser honesto. Yo estoy llamado a justificarme ni a tratar de dar explicaciones. Si estoy experimentando una realidad, tengo que contarle a Dios mi realidad. Usted y yo no estamos para impresionar a Dios, Dios es el que nos impresiona a nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, en el trabajo con nuestras emociones nos permite a nosotros aprender a ser honestos delante de Dios. Antes de que esté la palabra en mi lengua, ¿qué dice la Escritura? Yo no sé verdad. Usted y yo no podemos tramar a Dios o tratar de demostrar que usted y yo somos demás muy buenos. No. Cristo vino porque no éramos justos, dice no había justo ni aún bueno. ¿Sí? Todavía seguimos siendo vulnerables, por supuesto que todavía seguimos siendo vulnerables hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Pero Dios nos da los mecanismos en su palabra para aprender a manejar este tipo de emociones. Y miren que la sociedad pues toda la vida ha sufrido eso. Más hoy en día una sociedad estresada, totalmente llena de ansiedades, llena de temores al futuro, llena de sustos. ¿Sí? Es interesante. Y todo eso genera todo un proceso de deterioro en el ser humano. ¿Somos los cristianos exentos de esto? No. Sencillamente nosotros tenemos que aprender a manejarlas de acuerdo a lo que Dios nos dice. Tenemos que aprender a abrazar la verdad. Esta mañana hablábamos un poco de abrazar la verdad. La verdad tiene una virtud. La verdad tiene una virtud que es traer el equilibrio perfecto de lo que Dios ha diseñado en los diferentes escenarios en los cuales Dios nos pone. Y nos cuenta la verdad acerca, por ejemplo, de la vida sexual. Nos cuenta la verdad de lo que es el sexo y la vida sexual. Y la palabra de Dios nos invita ¿a qué? A que creamos en lo que Él nos cuenta y actuemos en consecuencia con lo que Él nos cuenta. Y cuando actuamos en consecuencia, vemos los resultados que produce el abrazar esa verdad. A veces las parejas quieren cambiar, queremos cambiar, y hay discusiones y peleas, y consejería para allá y consejería para acá, pero a veces no vamos al consejero que diseñó la vida de pareja. ¿Cómo reacciona una mujer? ¿Cómo reacciona un varón? ¿Qué características puso Dios en el varón? ¿Qué características puso Dios en la mujer? Y la palabra de Dios nos indica qué comportamientos debemos de tener los varones con las mujeres, con las damas, y las damas con los varones. Somos distintos, reaccionamos distintos, interpretamos la vida diferente, tenemos concepciones diferentes, reaccionamos diferente. Y el Señor se toma el trabajo de contarnos la historia de cómo diseñó la vida de pareja, cuál es la realidad de la vida de pareja, la función de la vida de pareja. Y adicionalmente nos cuenta esos detalles de diseño. ¿Para qué? Para que capitalicemos nuestra relación. Y así en cada área del ser humano, en cada área de la vida, en la palabra de Dios está contando la historia. Yo les decía esta mañana que es realmente como que un abuelo o un papá se sienta a contarle a su nieto, a su hijo, ¿sí? Todo lo que él ha hecho. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el fin de lo que hizo? ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas? ¿Cuál es la bendición que Dios tiene para nosotros a través de cada una de estas cosas? Entonces, en esa orden de ideas, es sentarnos a escuchar al que nos cuenta la verdad de la vida, al que nos enseña a interpretar la vida como Dios la diseñó y la interpreta. Hay alguien que nos ha enseñado a ver la vida en una connotación virtual. Las gafitas los conocen, ¿verdad? Ustedes que se ponen para ver la vida de una manera diferente, ¿verdad? Para ver los vestidos en acciones diferentes, ¿sí? Satanás nos ha enseñado una noción de la vida virtual que no es verdadera, que no es cierta. Y Dios nos invita a que restablezcamos esa connotación, ¿sí? Esos paradigmas de una vida virtual en todos los escenarios que nos movemos por paradigmas de verdad. ¿Acerca de qué? De todas esas realidades. La implementemos en nuestras vidas y veamos los resultados que Dios tiene para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Aferrarnos a la verdad.
Esa es la gran verdad. Aferrarnos a la verdad. Y la verdad es única, es una. La verdad es inmutable. La verdad no cambia. En lo relativo no cabe dentro del concepto de la verdad. Entonces debemos de aferrarnos al que ha deseado y ha hecho las cosas lo mejor para nosotros, y a que usted y yo vivamos dentro de los propósitos eternos de Dios y aprendamos a vivir en un mundo en el cual podemos entender la realidad de nuestro diseño, y entendiendo la realidad de nuestro diseño afrontarla como Dios nos dice que la afrontemos. Esa es la gran verdad. Se dice que en cualquier disciplina de la vida, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, el derecho, cualquier caso que usted analice, el éxito está en que tenga un buen diagnóstico. Por eso se busca tener el mejor de los diagnósticos, y el diagnóstico lo determina que la mayor información que yo pueda tener sobre esa situación que se está afrontando. La palabra de Dios nos permite entender un verdadero diagnóstico de nuestro diseño, y es entender un buen desarrollo y ese buen concepto de un diagnóstico adecuado nos permite tener un pronóstico adecuado de la vida. Nunca hay un pronóstico adecuado bueno si no hay un diagnóstico adecuado. Dios nos muestra la realidad del ser humano, el diseño, nos cuenta las falencias, las crisis, los problemas, las razones de las cosas, para que las afrontemos como Él que nos diseñó nos invita a afrontarlos. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos una vida cada día plena y feliz. Voy a invitarle que ahí donde esté, incline su rostro y busquemos al Señor en esta tarde. Le doy gracias a Dios por su diseño. Dios te hizo muy bien hecho. Dios te hizo un ser a imagen y semejanza de Él. Puso características y particularidades que reflejan la realidad de Dios en tu vida, entre ellos tu vida emocional. Dile gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo te haya ministrado en esta tarde, con referencia a un manejo adecuado de las emociones. Dile gracias a Dios aún por esas emociones críticas, como lo hizo Jeremías, como lo hizo David. Dile gracias a Dios porque aún eso es parte de la sanidad que Dios tiene para ti, sacando cosas de tu corazón que necesitan ser sacadas. Rasga tu vestido, no rasgues la vestidura delante de Dios, dice la Biblia, rasga tu corazón. Rasga de tu corazón y sé tú mismo delante de Dios. Él te diseñó muy bien hecho. Él puso en ti los temperamentos que tienes. Dios reflejó en el ser humano los temperamentos que hay en los seres humanos, reflejan características que Dios tiene en su temperamento. En Dios encontramos un ser a veces colérico, a veces melancólico, a veces sanguíneo. Ahí encontramos particularidades de Dios y las reflejó en los diferentes seres humanos. Y puso en nosotros, dentro de nuestro diseño, esas tres características que habla la Escritura. Puso un espíritu, un hombre nuevo en nuestras vidas cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos en Jesús y ser engendrados espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios. Y puso en nosotros una mente, una voluntad y unas emociones. Puso una mente que nos permite analizar, estudiar, interpretar, conocer las creencias. Por eso su mente anda pensando, indagando, conociendo. Y su mente fue puesta para eso, para que tengamos usted y yo la capacidad de entender y evaluar las creencias. Y esas creencias pueden ser cambiadas. Dele gracias a Dios porque puso un aspecto volitivo, un libre albedrío en sus vidas. Porque Dios nos dio responsabilidades que nos corresponden a nosotros y hay responsabilidades que le competen a Dios. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú me enseñas a asumir las responsabilidades que a mí me competen. Yo no puedo pedirte que tú asumas lo que yo debo de asumir, Señor. Permíteme, Señor, en ese libre albedrío y en ese espíritu que tú nos has dado de dominio propio, tomar la mejor decisión y actuar conforme tú nos dices que actuemos. Démosle gracias a Dios por eso. Y démosle gracias a Dios por ese aspecto emocional que tenemos cada uno.
por esa parte emotiva que hay en cada uno, por cómo se da esa parte emotiva y cómo Dios te enseña en esta tarde a través de su palabra a tener emociones equilibradas, a entender y analizar que esas emociones fueron puestas por Dios para su vida, para bendición y para protección, en todo sentido. Gracias a Dios aún por el dolor. El dolor es sano. El dolor es sano. Si no sintiéramos dolor, ¿usted se imagina cuando se machucaron el dedo? ¿Qué pasaría? Bueno, te dieron un gran martillazo en ese dedo gordo. ¿Qué pasaría? El dolor tiene unas particularidades por las cuales Dios lo puso para hacer bendición para nuestras vidas. Démosle gracias a Dios aún por esos momentos complejos que hemos pasado. Pero también contémosles con honestidad a Dios lo que ha sido nuestra experiencia vital cuando hemos pasado por esas situaciones. Y reflexionemos un poco que el Espíritu Santo nos haya permitido reflexionar a la luz de nuestros hermanos Jeremías y David. ¿Cómo manejar ese ciclo emocional? ¿Qué hacer con ese ciclo emocional? ¿Cómo manejarlo delante de Dios? Démosle gracias a Dios porque también las emociones nos permiten identificar metas cerradas en nuestras vidas. Dígale, Señor, gracias, porque tú me permites identificar qué es lo que tú tienes para mi vida y qué es lo que tú no tienes para mi vida. Gracias, Padre, por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz, porque ella produce resultados, porque tu palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es verdad y en ella nos dan los mejores elementos que tú quieres que conozcamos para que podamos decidir y tomar las acciones más eficientes para nuestra vida y tener una vida plena y abundante de Dios. Bendice cada vida, cada hogar aquí representado, sus vidas, sus parejas, sus familias, sus hijos, sus trabajos, su ministerio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.